Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a través de historias y conversaciones con personas que han vivido este camino, expertos realmente en diferentes temas. Y el día de hoy vamos a tener nuestro segundo invitado internacional, una eminencia de las personas de las que yo más he aprendido en este mundo de innovación. Y estamos justamente con Alphonse Cornell. Alphonse, ¿quién mejor que tú para contarle a la gente quién es Alphonse? Qué pregunta para empezar, ¿no? Bueno, pues yo soy Alphonse Cornell, me dedico a varias cosas, pero sobre todo a innovación. Durante los últimos 30 años he trabajado en este campo, en múltiples proyectos e intentando que las organizaciones pues, sean un poco más atrevidas, ¿no? Y bueno, he desarrollado otros proyectos paralelos, pero siempre relacionados de alguna manera con la curiosidad, la creatividad, la imaginación. También he trabajado bastante en temas de educación. Este soy yo. Excelente. ¿Cómo empezaste en el mundo de innovación, Alphonse? Hace 30 años, porque yo, digamos, la primera vez que supe de ti era leyendo reportes de Future Institute, ¿cierto? A ver, yo llegué a esto a través de Internet. Yo fui una de las primeras personas en hablar de cómo Internet afectaría a los negocios en el mundo. Te estoy hablando de los años 90, ¿no? De mediados de los años 90. Y entonces me centré mucho en este tema, en divulgar la capacidad de transformación de negocio de Internet, pero me di cuenta al cabo de muy poco tiempo que esto no iba realmente de tecnología, sino que iba de la actitud que tenía una persona y una organización respecto al cambio, ¿no? Entonces, digamos que el motor de la tecnología, en ese caso de Internet, me llevó a intentar indagar más cuáles son las condiciones que hacen que una organización realmente cambie, ¿no? Y que una persona pues tenga una actitud más creativa e innovadora. Por lo tanto, llegué a la innovación directamente desde una herramienta como Internet y después ya, digamos que me he quedado allí, ¿no? Me he quedado en un campo que no te lo acabas nunca, que además ahora yo creo que va a estar cada vez más, tendrá más interés, que es esta mezcla de lo que hace la mente humana, ¿no? Para crear, si seremos capaces de hacerlo mejor que la inteligencia artificial o no, por qué es necesario cambiar constantemente, es decir, que es un espacio inacabable, ¿no? de transformación y de mejora del mundo que tenemos, que al final es lo que se persigue. No te oigo, creo. Más. Una de las cosas, Alphonse, que yo tomé de algo que estuve en un entrenamiento contigo de Edgers, es precisamente esos patrones de cambio, y tú nos decías que la gente no le da miedo el cambio, sino le da miedo perder en el cambio. Y a mí eso me quedó insertado acá en el hardware del cerebro, porque realmente eso que mencionas desde Internet y esos patrones de cambio que vemos que cada vez son más rápidos, estoy completamente de acuerdo que la tecnología está y siempre vamos a encontrar tecnología para hacerlo, pero la actitud como nosotros abordamos y atacamos esas oportunidades o amenazas dependiendo de esa actitud, pues va a cambiar muy probablemente los resultados que podemos tener en términos de innovación. ¿Cómo debe ser esa actitud para uno realmente aprovechar esos cambios y para toda la gente que nos escucha que rema en Arequipe, que está intentando sacar adelante, pero termina siendo un problema más no de tecnología, no de procesos, sino de cambio y todo lo que esto conlleva? Bueno, lo que dices además hoy está muy de moda porque estamos en esa situación con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, creo que hay un miedo generado por la aparición de esta herramienta y es consecuencia de que no sabemos qué vamos a perder con ella, ¿no? O sea, y además es más fácil hacer una visión distópica que una visión utópica, ¿no? Pero como dices, bueno, la frase es de Jane Bridges, que es un experto en temas de transiciones y cambios, que él dijo esto, que tenemos más miedo, lo que tenemos miedo realmente es a perder el cambio. Entonces, yo creo que la actitud, hay un par de cosas a tener en cuenta. Una es, hay que formarse, es decir, hay que conocer las cosas, porque desde la opinión, pues es muy difícil poder funcionar. Por lo tanto, si estás hablando de inteligencia artificial, pues tienes que dedicar un cierto tiempo a entender qué hay detrás y cómo se usa, ¿no? O sea, no puedes tener una opinión basada simplemente en la ignorancia o el desconocimiento. Esta es una cosa, ¿no? Y la segunda es, una vez sabes de qué va, hay que atreverse a explorar cosas nuevas, ¿no? Y hay que hacer pruebas, hay que hacer prototipos, hay que explorar lo que se llama ahora espacios liminales, ¿no? Que es lo que decimos en los hechos, que son las fronteras. Es decir, yo estoy en una empresa, esa empresa hace una determinada cosa, hace un determinado producto, se dedica a un determinado mercado,
no toquemos eso porque eso funciona, pero exploremos qué hay en el margen de ese negocio. Porque a lo mejor resulta que hay otras cosas que podemos hacer para otros clientes, utilizando otras tecnologías, haciendo determinados cambios. Tanto primero hay que estar con conocimiento del cambio que se puede hacer y de las herramientas para hacerlo. Y segundo, hay que hacer pruebas, hay que hacer prototipos. O sea, hay que ser un explorador, ¿no? Pero con cierto conocimiento. O sea, hay que ser un explorador preparado, ¿no? O sea, yo creo que cuando mezclas estas dos cosas, el resultado, pues, no puede ser más que positivo. Y son dos cosas que se multiplican. Es decir, que si una de las dos es cero, el resultado es cero. O sea, por mucha actitud que tengas, si no tienes un conocimiento, el resultado es cero. Por mucho conocimiento que tengas, si no tienes la voluntad, la actitud, el resultado es cero. Entonces, cómo combinas las dos es importante, tanto a nivel personal como a nivel de organización. O sea, como en una organización te planteas el que se pueden explorar cosas nuevas. Porque antes de que me lo preguntes más tarde, que me lo preguntarás seguro, ya te quito la pregunta, cuando me preguntan cuál es el principal problema para esto, o sea, si esto es tan fantástico de lo que estamos hablando, ¿por qué no se hace más? El problema es muy claro, es el día a día. O sea, la gran dificultad para probar cosas nuevas y para explorar y para ser es el día a día. O sea, lo que hacemos hoy, la normalidad, aquello que estamos acostumbrados y que nos permite seguir funcionando, es lo que dificulta el que tengas una actitud y tengas tiempo y energía para probar otras cosas. Entonces, ser capaz de hacer compatible el día a día con la exploración de cosas nuevas es fundamental. ¿Cómo se ve eso? Tal cual me robaste la pregunta, pero ¿cómo se ve eso en una organización? Tú has podido acompañar muchas. Eso es la operatividad del día a día. ¿Cómo se ve poder tener en conjunción el día a día, lo que llamamos organizaciones ambidiestras, de la explotación de lo que hoy funciona, que eso es lo que va a dar caja y recursos para poder explorar? Pero ¿cómo se ve eso para que pueda ser armonioso? No es fácil, ya te lo digo, o sea, porque no sabemos muy bien cómo hacerlo. O sea, al final, si existiera un sistema infalible muy fácil de transmitir a las empresas, lo harían más, ¿no? Pero yo diría que al final se resume en una cosa, y es que del tiempo que una persona dedica a su trabajo, una parte del tiempo tiene que estar dedicada a explorar cosas nuevas, no hay más. O sea, al final si yo me dedico el 100% de mi tiempo a hacer el trabajo que se supone que tengo que hacer, nunca voy a poder hacerlo mejor. Entonces, solo que me dedique un 5 un 6% de mi tiempo no asignado a algo concreto, sino a explorar, y con lo cual quiere decir ver otros ejemplos, probar cosas nuevas, yo qué sé, aprender. Es decir, si el 5% del tiempo de las personas se dedicara a explorar el negocio del futuro más que a seguir haciendo el negocio de hoy, las cosas cambiarían. Y además allí no es por cuestión de metodologías, porque herramientas las hay para intentar aplicar esa observación. El problema es realmente de tiempo mental, ¿no? Y físico, o sea, de poder hacerlo, porque ¿qué pasa? Que la gente que lo hace, en muchas ocasiones lo hace en su tiempo particular, ¿no? Los inquietos lo son sin horario, los curiosos no tienen horario, y entonces cuando llegan a casa o el fin de semana ven cosas y tal y cual. O sea, que tienes la suerte de que las empresas no valoran, tienen la suerte en el sentido de que no nos damos cuenta de la cantidad de gente que hace cosas fuera de su tiempo laboral que afecta extraordinariamente a la eficiencia en su tiempo laboral. Es la gente que lee cosas, que hace un máster, que se preocupa, que cuando va de viaje mira algo y se inquieta y después lo explica. Entonces, al final, la única, el punto fundamental desde donde se construye una estrategia de transformación es asignar tiempo, liberar una parte del tiempo, que yo calculo que es un 5 o 6% del tiempo de la gente, a poder explorar otras cosas y poder ver otras cosas. Sin esto no se puede hacer nada. Y esto todo el mundo, ¿no? No solo el equipo de innovación, no solo, sino debería ser todo el mundo, ¿correcto? Sí, porque, fíjate, es que he visto muchos casos de alguien que está todo el día trabajando en una cosa, pues es el que mejor está capacitado para poder proponer un cambio, ¿no? Decir, oye, pues esto que estamos haciendo así, quizá lo podríamos hacer de otra forma, ¿no? Es decir, que es mejor hacerlo que alguien que está allí y que habla con los clientes cada día. Ayer estaba con una empresa de la industria del papel y salieron exactamente estos casos. O sea, alguien que está con los clientes vendiéndoles un portafolio de cajas de cartón, por ejemplo, y que recibe constantemente comentarios del tipo de las cajas que no hacéis, cómo podrían ser mejor las cajas. O sea, simplemente leyendo el feedback, las quejas, los comentarios que te hace la gente, simplemente dedicando un tiempo de calidad a procesarlo, puede salir mucha innovación. Tanto no es una cuestión de un equipo que está encerrado en una torre de marfil, ¿no? Un equipo de innovación, sino que se trata de que todas las personas tengan la oportunidad de entender que es muy importante lo que ven de fuera y que tengan la manera de convertirlo en una propuesta.
Recuerda que nosotros cuando explicamos Edgers le damos mucha importancia a la idea de cómo construir una propuesta. Es decir, que dar una idea sirve de muy poco, dar una propuesta sirve de mucho. Una idea se me ha ocurrido, una propuesta es, he pensado un poco, veo qué viene a resolver, veo cómo se podría hacer, veo qué beneficios aporta. Entonces esta, digamos, lectura un poco más profunda, ¿no?, de lo que estás proponiendo es una diferencia sustancial. De acuerdo, 100%. Alfonso, en esa parte de exploración, ¿tú qué le recomendarías a la gente? ¿Cómo puede ser ese proceso de exploración? ¿Es más individual? ¿Lectura? ¿Hacer un máster? O sea, porque uno se puede caer en un mar de cosas por explorar y se puede quedar ahí. Y yo creo que eso es de lo más bonito de trabajar en esto y es que uno no se aburre porque está aprendiendo cosas todo el tiempo, pero si está aprendiendo cosas todo el tiempo también puede caer en ansiedad de explorar demasiado y no aplicar porque pues nunca, o sea, tú te metes como en el rabbit hole, como llaman, y empiezas a investigar, investigar y te puedes quedar ahí. Entonces, ¿cómo puede ser ese proceso estructurado de exploración para que sea realmente útil para tu rol y para la organización? Yo creo que como siempre se dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, creo que hay que determinar una cierta cantidad de exploración y con un objetivo concreto. O sea, yo quiero saber de un determinado tema y tengo que generar un cierto output, ¿no? Te pongo un ejemplo de muy reciente que hemos hecho. Imagina que quieres explorar nuevas formas de voluntariado. O sea, el voluntariado va a ser muy importante en los próximos años en todo el mundo y por tanto, imagina que te interesa este tema. Pero es un tema que puedes no acabar en tu vida. O sea, puedes dedicar toda tu vida restante a estudiar el voluntariado. Pero otra cosa que puedes hacer es decir, bueno, voy a encontrar 20 ejemplos. Voy a encontrar 20 ejemplos y una vez que tenga los 20 ejemplos voy a intentar ver qué he sacado de esos 20 ejemplos. O sea, cuáles son las conclusiones que he sacado, ¿no? Es decir, yo creo que limitarte o dosificar exactamente la dosis de esfuerzo que quieres hacer para un determinado tema. Entonces, muchas veces ayuda el timing. O sea, la idea es, bueno, me doy, por decirte algo, 2 semanas para encontrar 20 ejemplos, ¿vale? Y me dedico cada día media hora a hacerlo. Lo que ocurre, Santiago, que gestionamos muy mal el tiempo, o sea, y además estamos totalmente robados de tiempo, ¿no? Es decir, esta es una economía de la atención en donde lo que persigue muchas organizaciones es llamar tu atención y colapsarla, ¿no? Pero si mucha gente, en lugar de estar en las redes sociales, o como ahora, o en otros medios, dedicar media hora del día a aprender algo, el mundo seguramente sería otro, ¿no? Es decir, que al final el mensaje que estamos dando es para determinadas personas que lo puedan entender. Pero visto en una perspectiva histórica, el momento actual es un paraíso. Es decir, ¿cuándo en la historia tú has podido hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahora? Has podido bajarte un documento, has podido hacer una pregunta a un foro de expertos para conseguir una respuesta. Puedes estar conectado con centenares de personas en algo como LinkedIn y que tienen seguramente cosas muy interesantes que comentarte, ¿no? Entonces, el paraíso informacional existe, es el de hoy, si lo sabes utilizar. Porque digamos, lo contrario es el uso. O sea, cuando tú no tomas el control, o sea, cuando tú estás simplemente en una situación pasiva y vas recibiendo cosas, pues eso lo llamamos infoxicación, ¿no? O sea, es una intoxicación informacional. Pero cuando tú tienes el control y te planteas un tema, y quiero aprender de esta determinada cosa, es que el mundo es un paraíso. Por tanto, dosificarte la cantidad de exploración que quieres hacer en términos de cantidad de output y tiempo, y yo diría, si al final de eso ves un camino mayor, pues continuar, y si puedes hacer una propuesta al respecto, hacerla, y si no, pues pasar a otro tema. Esto es un proceso individual. O sea, es que tu pregunta era muy relevante. Hay que aprender, y yo creo que esto se tendría que enseñar. O sea, la capacidad de cómo explorar el mundo para destilar oportunidades es algo que hoy no se enseña muy bien o nada. Yo creo que es una capacidad, es una formación informacional, o sea, una formación en cómo manejar la información que deberíamos enseñar ya desde el colegio. Uy, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo en, sí, como en cómo enseñarle a la gente a cómo explorar, aprender y actuar, que sería como Lean Startup o bueno, cualquier otra metodología que tiene los mismos pasos. Te quería preguntar si esto es un proceso individual o es un proceso grupal, ¿cómo lo ves? A ver, yo soy un poco rara avis en este sentido, porque aunque entiendo que no se puede hacer nada en una organización sin equipos, yo pienso que antes de eso nada funciona si no hay individuos capacitados. Entonces, yo creo que a veces nos escudamos en los equipos para que no se hagan las cosas, ¿no? Es decir, no sé si tenéis esta expresión en Colombia, o sea, ni el uno ni el otro, ¿no? O sea, que al final es, ya lo hará otro. Entonces, yo pienso que
que hay que estimular y hay que desarrollar mucho las capacidades individuales. O sea, cada persona tiene que tener unos conocimientos y capacidades para poderlos incorporar en el grupo. Por ejemplo, una organización puede tener toda una estrategia de curiosidad para facilitar que la gente diga cosas, etcétera, etcétera, pero puede no tener gente curiosa. Entonces el resultado es cero. ¿Vale? Y al mismo tiempo, tú puedes tener mucha gente curiosa, pero el contexto puede ser contrario a la curiosidad. De nuevo, las dos cosas son complementarias. O sea, la idea de individuos curiosos en organizaciones curiosas. Las dos cosas. Entonces, claro que puedes, o sea, uno puede explorar de forma individual, lo puede compartir en un equipo y se puede convertir en realidad en una organización. Entonces, esos serían los distintos niveles, pero no podemos de ninguna forma abdicar de la necesidad clara de que cada individuo sea un transformador. Estoy completamente de acuerdo. Y mira que ahí, con lo que me estás contando, yo por eso pienso, y es opinión impopular, que las sesiones de ideación no sirven si la gente no investiga antes, si no está llenándose de puntos, donde las ideas pues vienen de un fundamento, de un ejemplo, de un caso, de algo que ya han probado, porque dar ideas es fácil relativamente, pero ¿cuál es el fundamento? Te pongo un ejemplo. Para una compañía de distribución de aguas en España, hicimos un proyecto que consistía en repensar la factura de agua. O sea, la factura que recibía el cliente, ¿no? Cada mes de lo que había usado de agua. Entonces, lo que hicimos es, el equipo que trabajaba en esto, le asignamos a cada uno 2 ciudades del mundo para que investigara cómo era la factura del agua. Entonces, claro, cuando vinieron, no vinieron con la mente en blanco, vinieron con, digamos, experiencias concretas y con algunas recomendaciones. Mira qué hacen en Tokio, mira qué hacen en Melbourne, ¿de acuerdo? Entonces, estoy muy de acuerdo con que esta idea de que hay que venir preparado, o sea, hay que venir con el cerebro ya funcionando, porque lo peor que se puede ocurrir en un proceso de ideación es trabajar sobre una hoja en blanco en donde lo que no va a ocurrir, o que lo que no va a ocurrir es salir una idea brillante, es muy difícil. Tanto, y además no nos tiene que, o sea, no puedes desarrollar nuevas ideas sin explorar antes otras ideas de otros. Y no se trata de copiar, se trata de venir entrenado. Es como querer subir al Everest sin haberte entrenado previamente. O sea, pues vale, pues pruébalo, ¿no? A ver si lo consigues, ¿no? Sin embargo, digamos, ese entrenamiento de estar mirando otros, qué hacen estos, qué hacen mis competidores, de qué se habla en el sector, digamos, esa información previa que se constituyen un combustible, digamos, una energía extraordinaria para poder crear algo entonces y como equipo. Personas preparadas en equipos autorizados, en equipos empoderados. Eso sería lo fundamental. Ahí me da mucha curiosidad, precisamente hablando del tema que estás explorando en este momento, que te rompa la cabeza y digas, wow, esto es increíble y la gente no lo está viendo. Interesante. Bueno, yo hago cada año un evento en Barcelona sobre qué es lo que viene, ¿no? Y además ahora, o sea, cada 10 sesiones de estas, cada 10 años, por decir algo, cambio de tema, de título. El actual se llama 2048, se llama así, porque el objetivo es ya mirar a muy largo plazo. Entonces, yo creo que lo que la gente no está viendo es la cantidad ingente de soluciones de gente inteligente que hay en el mundo que nos permitiría tener una visión más optimista del momento actual. O sea, el momento actual con todas sus dificultades geopolíticas, geoenergéticas, lo que quieras, es como para deprimirse, ¿no? O sea, es como decir, bueno, yo cuelgo y me voy, ¿no? Y la realidad es que hay miles, por no decir millones, de personas cambiando el mundo sin que nos estemos dando cuenta, ¿no? O sea, entonces yo creo que lo que a mí me interesa más ahora, y a lo que dedico bastante tiempo, es a esta localización de edges, es decir, de personas y organizaciones que están en la frontera de las cosas y están cambiando las cosas. Mira, acabo de ver un ejemplo interesantísimo de una empresa de Kenia que hace unas bicicletas eléctricas de muy bajo precio. Se llaman ROAM, ¿no? De inglés quiere decir, pues, circular, ROAM. Bueno, o sea, ellos hacen una bicicleta eléctrica que cuesta el equivalente de $1.500, ¿no? Bueno, una moto eléctrica, una moto eléctrica, una moto eléctrica. $1.500 por una moto eléctrica, pues es realmente barato, no hay nada en el mercado mundial, ni los chinos son capaces de hacer algo parecido, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de que alguien en Kenia esté haciendo esto, pues es una noticia para mí más importante que los líos políticos que vemos cada día en los medios, ¿no? Entonces, para mí hoy lo más interesante es la cantidad de energía positiva que hay en el mundo, de la cantidad de gente que está poniendo todo su esfuerzo en hacer el mundo mejor y es lamentable que dediquemos el tiempo digamos, a navegar por impulsos muy instantáneos de pequeño placer, como puede ser TikTok, ¿no? Que es realmente lamentable desde el punto de vista de cómo entrenas a tu mente. Estoy de acuerdo, yo siempre le digo a mis estudiantes que
De hecho, te cuento el otro día, ahora la gente cita TikTok como fuente y es como, "Ah, es que lo vi en TikTok y a mí eso me parece impresionante". Alfonso, cuando encuentras a Ron, ¿qué haces con estas personas? ¿Los contactas? O sea, ¿qué haces después de que exploras ese, que ya los identificaste? Que ahí es como un punto de insight de, uy, hay esto que no sabía que existía, está en Kenia, en África. ¿Qué haces después? Es que depende, por ejemplo, en este caso simplemente es conocerlo. Lo que sí te digo es que tengo una forma sistemática de capturar lo que veo, es decir, que no queda por ahí, sino que sé que lo he visto y lo conservo. Tengo un pequeño, digamos, una captura, por decirlo así. Es que literalmente esto es una captura de la página de cada iniciativa, lo hago desde hace muchos años y tengo miles de ellas, ¿no? Y entonces depende de si estoy en un proyecto. Si, por ejemplo, estoy en un proyecto, como te he dicho, de voluntariado y encuentro 150 ejemplos, pues digamos, hay un cliente, hay alguien que le interesa el tema y después lo que hacemos es recomendar con cuáles se debería tener una conversación más profunda. Entonces, por lo tanto, hay que distinguir lo que es mi curiosidad personal, que es por ir conociendo cosas, como las conservo, después al cabo del tiempo las puedo usar. O sea, te quedarías alucinado de ver cosas que he visto hace años y que ahora las estoy utilizando. Porque resulta que ahora aparece un determinado proyecto que tiene que ver con energía o con banca o con no sé qué, y gracias a que he hecho este esfuerzo, digamos, sistemático de captura de los ejemplos que he encontrado, pues, digamos, muchas veces tengo el trabajo casi, digamos, la mitad de mitad hecho porque ya tengo una exploración realizada, ¿no? Entonces, en mi caso, es una tontería, pero sirve mucho el hecho de que cada vez que encuentro algo interesante, lo capturo. O sea, no queda ahí, ah, qué bonito, sino que capturo la página, ¿no? Y hago una referencia de ella y es tan sencillo como esto, ¿eh? Y no utilizo una herramienta súper sofisticada. Se podría utilizar Evernote o algo así, pero en mi caso no utilizo más que simplemente capturar la página y en algunos casos hacer un pequeño comentario al respecto. Y entonces ya te digo, depende del caso, si estoy en un proyecto, después sí que entramos en contacto con algunos de ellos, pero en otras ocasiones no. Sí, sí, porque, uf, o sea, imagínate uno depender solo de la memoria, no, hay que, o sea, si no sería pues mucho tiempo de exploración, que eso tengo que llevarlo a algo que me pueda servir posteriormente. Y has mencionado algo, Alfonso, bastante en este capítulo y es Edger. De hecho, les cuento, yo soy Edger, tomé la formación, es de las formaciones de, o sea, no es porque estés acá, pero de verdad de las más transformadoras para mí, o sea, en términos de herramientas y sí, o sea, desde la parte del job emocional me sentí muy bien aprendiendo todo, o sea, como que se me sentía como day one, como aprendiendo cosas, no sé nada de innovación. Cuéntanos qué son Edgers, qué es Edgers. Y ahora lo hacemos mejor, ¿eh, Santiago? Es decir, que tú estuviste en los primeros programas y de que ahora lo hacemos mejor. A ver, la idea principal, y ya la hemos ido hablando durante todo este rato, es que si tú estás en una organización que hace bien las cosas y tiene un sistema y tiene un método y unas ciertas rutinas, acabará teniendo un problema porque las cosas están cambiando alrededor. O sea, la idea es, si tú estás centrado en una manera de hacer, estás acabando de tu tumba, ¿no? Porque el exterior no para. Entonces, nuestra idea es cómo pones en la frontera de la organización una gente con una actitud, ¿no? Que sea, voy a mirar fuera, ¿no? Por tanto, el edge es el que vive en la frontera, el edge es eso, la frontera, es el que vive en la frontera de la organización para tener una mejor conversación con el exterior. ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen los clientes? ¿Qué hacen mis competidores? ¿No? Y que a partir de esa vida parcial, porque es lo mismo, a lo mejor solo dedican el 5% de su tiempo, ¿no? Pero, digamos, tienen dentro su trabajo, pero tienen un tiempo asignado a ver qué está pasando fuera y hacer propuestas con el objetivo de que de muchas propuestas pueda aparecer alguna buena. O sea, hay una frase de Linus Pauling que en innovación es muy frecuente, que es, no hay, digamos, la única manera de tener buenas ideas es tener muchas y descartar las malas. O sea, esto, hasta que la inteligencia artificial no demuestre lo contrario, los humanos funcionamos así. Hay que generar muchas ideas para que una sea buena. Entonces, la función de Ledger es estar con esta actitud de poner en cuestión, ¿no? De preguntarse what if, de preguntarse why not, ¿no? De preguntarse so what, ¿no? De tal manera que haya una discusión, un debate práctico sobre otras oportunidades. Oye, ¿por qué no nos dedicamos a estos otros clientes? ¿Por qué no utilizamos esta otra tecnología? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la idea es que tengas una, digamos, oportunidad de poder probar cosas nuevas. Entonces, los edgers son las personas que tienen esta actitud y para no quedarse en una actitud se dan herramientas, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo puedo descubrir una anomalía?
en el sector. O sea, ¿qué es lo que en el sector no funciona? Pues bueno, pues te podemos explicar cómo utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial para detectar anomalías, ¿no? O, por ejemplo, yo qué sé, ¿qué es lo que quiere la gente más inquieta de la organización? O sea, ¿qué es lo que me pide? Pues vale, te damos una serie de ideas a partir de documentos muy bien elaborados por otra gente sobre qué es lo que quiere un rebelde en la organización. Entonces, la idea es empoderar a una serie de personas en la organización para que vivan más en la frontera de la organización y puedan facilitar el negocio del futuro. O sea, puedan facilitar la transformación de la empresa. Entonces, si algo también tenemos claro los que trabajamos en innovación es que cambiar un sistema de raíz desde el centro es imposible, porque el sistema si funciona ya se encarga de no cambiarlo. O sea, se encarga de mantenerse, ¿no? Porque ya funciona. Es aquello de if it doesn't work, don't fix it, ¿no? O sea, si ya funciona, ¿para qué cambiarlo, no? El problema es que funciona ahora. O sea, si no lo empiezas a cambiar dentro de unos años, no funcionará. Entonces, la idea es tener una especie de balance. O sea, te permito seguir haciendo lo que haces porque lo haces muy bien y sois muy buenos, pero te pido que tengas al mismo tiempo un cierto tiempo de calidad para ver qué está ocurriendo alrededor que pueda, tarde o temprano, acabar transformando tu organización. Un Edger se identifica, se encuentra, ¿cómo Bueno, a ver, funciona? son las dos cosas. O sea, todas las organizaciones tienen ese tipo de personas. O sea, esto no me he encontrado con ninguna a lo largo de mi vida profesional que no tenga esta gente. O sea, rebeldes los hay en todas partes, ¿vale? Entonces, el problema es que la organización pues los tiene escondidos, los tiene atados, ¿no? Los tiene limitados. Entonces, mi consejo siempre es que la organización empiece por detectar quién tiene esta actitud. Y por eso sabes que hicimos un test Edgers, ¿no? O sea, tenemos una herramienta que es un test que permite, a través de los 7 atributos principales que determinamos para un Edger, encontrar dónde estás, ¿no? Cuán rebelde eres, cuán multiplicador eres, cuán resolutivo eres, bueno, etcétera. Son 7 atributos. Tanto mi consejo es, primero, la organización lo que tiene que hacer es encontrar a los que ya tiene. Y el segundo es darles herramientas para que se puedan desarrollar y puedan convertir su inquietud en propuestas. El output de un Edger son propuestas, ¿no? No son ideas, son propuestas. Y aparte, cuando tú tienes estos que tienen ganas de hacerlo, ¿cómo creas un entorno para que otros se apunten? Y puede ser que haya gente que sea menos rebelde, que sea más dócil, que ya está bien con lo que hace, pues no tienes por qué tocarlo, o sea, tu vida es la que es. Pero lo que no podemos hacer es que, o sea, los que ya quieren hacerlo, lo pueden hacer, y los que están en medio, ¿no? Que son, no estoy aquí, que es que solo quiero hacer lo que me digan, sino soy dócil, pero al mismo tiempo tengo una inquietud que estos pueden ir transitando hacia ahí. Y de nuevo, no estoy diciendo de que dejen de hacer su trabajo para hacer esto, sino que compatibilicen su trabajo por el que se gana el salario y el que permite a la empresa funcionar, compatibilicen eso con una cierta exploración de hacia dónde vamos, ¿no? Y de nuevo, en clave de propuesta. Y una propuesta es algo más serio, es algo más evaluable que simplemente una idea. Se me ha ocurrido hacer una moto eléctrica para el mercado de Colombia. Bueno, esto es una idea. Otra es, porque he visto que en Kenia hay una gente que lo hace y a lo mejor podríamos aprender de ellos. Entonces, la diferencia está en cómo argumentas, cómo das instrumentos, no, o sea, cómo das razones, ¿no? Para empoderar la propuesta que haces. Es muy distinta una idea de una propuesta y se trata de que tengas entrenada a la gente, la que ya está dispuesta y la que está en medio, a poder hacer más propuestas de transformación. Como, mira que uno de los atributos que cuando yo hice el test me salió era rebeldía y totalmente cierto. Y es, generalmente esto lo vemos como algo negativo, ¿sí? Como algo malo. ¿Cómo, o sea, cómo entra la rebeldía a funcionar en un sistema de innovación que está apalancado por Edgers? A ver, primero, el contexto es muy importante. Es decir, si tú eres un rebelde y funcionas de esta forma y estás en una organización que no quiere rebeldes, tienes un problema. Es decir, que lo que no vas a conseguir es hacer a tu organización más rebelde. Esto te lo puedo casi asegurar. Entonces, por lo tanto, hay que ser un poco coherente con uno mismo, hay que tomar el control de la propia vida y buscar una organización en la que esto se valore. Es así, sobre todo si eres joven. Si ya tienes muchos años, a lo mejor no puedes hacerlo, ¿no? Pero lo primero es ser coherente. Es decir, que hay organizaciones que nunca en la vida van a transformarse para de golpe incorporar la rebeldía en su forma de hacer, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay muchas empresas, y yo creo que el número de ellas está creciendo, que se da cuenta de que no puede continuar igual. Te lo digo con conocimiento de causa, porque yo tengo 30 años trabajando en estos campos y veo que empresas que nunca en la vida se hubieran planteado nada porque les iba muy bien, de golpe hay un competidor chino que les está haciendo mucho daño y ya no les va tan bien. Es decir, que el cambio de contexto es fundamental. Entonces, la idea, por tanto, es que tengas que buscar, ¿no? En dónde
o actitud conecta mejor. Es un tema de sintonía. O sea, si tu sintonía o si tu onda no sintoniza con la onda de la organización en la que estás, pues o te adaptas y simplemente haces lo que se pide o te vas, ¿no? Y no hay más. Y estamos en esa situación, aunque como te digo, hay un viento en popa aquí, que es la que muchas empresas van a tener que cambiar, porque nada les garantiza, nada les asegura que poder seguir funcionando igual. Esto está muy claro y si me permites un poco un atrevimiento, por muchas medidas arancelarias que quieras hacer, la competencia existe y al final alguien es más eficiente que otro. O sea, soy más fan de Schumpeter que de los aranceles, por decir algo. Es decir, que al final hay algo que es el proceso de destrucción creativa en donde se destruyen cosas que ya no funcionan para que aparezcan cosas que funcionan mejor. Y este proceso a lo largo de la historia es tan claro como el darwinismo, ¿no? Y querer negarlo pues es pues ser un poco ignorante. Quiere decir que muchas empresas no van a poder protegerse, y sino que van a tener que tener una forma de poder adaptarse y poder cambiar. De acuerdo, eso es evolución pura, ¿no? Es que también creo que lo hablábamos, revolución suena como a, sí, como a más rebelde, a cambiar todo y es más de evolución y estar cambiando. Como, De hacerse es más de hacerse preguntas. O sea, cuando tú hablas de un rebelde, parece que sea el rebelde que crea un problema. No, aquí queremos es el rebelde que ve un problema. Es muy distinto. O sea, es el rebelde que ve que hay algo que no funciona, que se hace una pregunta y que proponemos nosotros. O sea, es un rebelde con causa. Pero si no eres rebelde, si simplemente aceptas lo que hay porque es así, no estás contribuyendo a la mejora de tu organización. Porque las organizaciones tendrían que poner, digamos, facilidades a los que hacen preguntas, porque es que solo desde las preguntas van a poder cambiar. ese rebelde con causa me gusta porque no cambia la connotación a algo negativo a algo positivo que es, va a incomodar, seguro, seguro, pero va a generar algo que va a permitir que la organización evolucione. Y pensando en esa conversación, Alfonso, de rebeldía, ¿cómo tiene que ser o cómo son los managers o las managers de las organizaciones donde hay edgers que realmente esas propuestas se materializan en resultados de negocio? Bueno, algunos de los que hemos ido conociendo y que además los hemos ido entrevistando, algunos de ellos, hay una mezcla de gente que no sabe muy bien lo que está haciendo. O sea, hay gente que no es consciente de cuán diferentes son respecto al estándar, ¿no? de un directivo. Y hay gente digamos que le está costando mucho porque tiene que como deshacer toda una trayectoria profesional para empezar otra, ¿no? O sea, que hay de todo. Pero yo te diría que algunos de los que hemos visto son gente, sobre todo atrevida, son gente atrevida, pero con un nivel muy alto de comprensión de lo que está ocurriendo en su sector, que les ayuda a ver que la información que tienen es muy sesgada y que están como con los ojos tapados, o si eres como en castellano se diría una borriquera, ¿no? O sea, como digamos, un instrumento en los ojos del burro que solo le permite ver hacia adelante, ¿no? Entonces, hay que tener visión lateral. Yo creo que los que yo me he encontrado son gente que está muy bien informada y tiene una inquietud sobre lo que está ocurriendo en su sector porque viajan, porque hablan con otra gente y porque en lugar de anclarse en sus éxitos actuales se preocupan por lo que viene, ¿no? Te digo, ayer estaba en una empresa de fabricante de cajas de cartón y me impresionó mucho ver en el tipo de cosas que están trabajando. O sea, que digas una caja de cartón es una caja de cartón, pues no, o sea, no es tan obvio, ¿no? Y vi que estaban súper convencidos de que había todo un campo por explorar, seguramente porque también hay unos competidores asiáticos que si algo pueden hacer hoy es trabajar con unos precios más bajos, ¿no? Entonces, el líder que hoy veo, Edger es un líder que está bien informado y que tiene una razón poderosa por la que estimular esto. O sea, no es el cambio por el cambio, sino es el cambio porque el contexto es otro y necesitamos una actitud diferente. ¿Y cómo se manejan cuando estas propuestas no funcionan? Bueno, hay que tener un cierto margen para equivocarse. O sea, que yo creo que la manera de reducir equivocarse es trabajar muy estrechamente con el mercado. O sea, tenemos metodologías, ¿no? En las que de iteración, de prueba, de prototipo y cada vez más que permitan lanzar algo cuando estás bastante seguro de que va a funcionar. O sea, es muy distinto del procedimiento de hace muchos años en donde te encerrabas en un sitio convencido de que aquello que el mercado quería, pues lo lanzabas y como no había muchas cosas en el mercado, pues a lo mejor tenía suerte. Pero es que hoy los mercados están saturados, o sea, hay de todo y en exceso. Es decir, que el proceso por el que tú propones algo al mercado se ha
se ha hecho mucho más complejo, requiere mucha más energía y requiere mucho más contraste previo con el mercado. Esto quiere decir que hay que trabajar muy intensamente, o sea, hay que trabajar intensamente con el cliente final. Tú sabes que yo explico bastante ahora el modelo de Haier, que es la empresa china de electrodomésticos, es líder mundial en electrodomésticos, y ellos tienen un modelo que es de distancia cero al mercado, que básicamente lo que persigue es que tenga información directa de lo que el mercado quiere, de lo que el cliente quiere, y entonces se responda a lo que el mercado quiere. O sea, no es, se me ha ocurrido, mercado, cómpramelo, sino he visto que tú quieres esto, lo hago y por tanto me lo compras. Entonces, este cambio de dirección, o sea, que la innovación viene directamente de la resolución de un problema del mercado, que puede también ser emocional, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea funcional, sino la orientación a voy a responder, voy a dar respuesta a lo que descubro que mi cliente quiere, es una actitud muy distinta de la prepotencia y la arrogancia de creer que porque lo has inventado tú el mercado lo va a aceptar. Entonces, en ese sentido, de nuevo, volvemos a metodología. O sea, la innovación hoy es una metodología de iteración directa con el mercado. No es una torre de marfil donde te encierras a elucubrar cosas. Entonces, hoy no se puede hablar de innovación sin una relación directa con el cliente. Y en ese sentido, las empresas con éxito hoy día son las empresas que están trabajando más en esta dirección. Ese es es que tú lo cuentas y parece medio obvio, como, pero muchas veces hacen torres de marfil, ¿sí? O sea, lo vemos en las organizaciones y Sí, sí. cuando lanzan fallan y ahí hay frustración y cada el proceso dice, no, pero no funciona. Y pues eso también entonces va de actitud, de método y de Sí. consistencia también, ¿no? Yo te recuerdo una empresa con la que trabajamos que había una serie de equipos que diseñaron una serie de propuestas, como te he dicho, entonces vistas así realmente eran como muy interesantes, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no se va a hacer nada más hasta que habléis por lo menos en 3 clientes de cada una. Entonces se fueron con la propuesta a 3 clientes, les pidieron tiempo y fue muy impresionante ver que la mayoría de ellas no interesaban, pero que modificaciones de ellas interesaban. Es como ir, mira, cómprame A, y el cliente te dice, oye, ya no me interesa para nada, pero D o L me interesan. Es decir, que el cambio, hoy en día, lo que hay que descubrir es un cliente. Y más exactamente tienes que descubrir qué es lo que quiere el cliente. Entonces, la actitud no es la de presentar al mercado algo, sino de responder al mercado con algo. Entonces, no es tan una acción, podríamos decir, de proyección, sino como de respuesta. Y en ese sentido, digo, hemos aprendido mucho y hay muchas metodologías. Y aquí la inteligencia artificial tendrá un impacto clarísimo en el momento que tú puedes hacer simulaciones con réplicas digitales de humanos, ¿no? Sabiendo que alguien tenga una base de datos con 20 millones de perfiles psicográficos de personas y que puedas lanzar una pregunta del tipo, oye, ¿me compraríais esto? ¿No? Y la base de avatares diga, pues sí, sí, ¿en qué? O sea, que sin probar con personas normales puedes hacer una simulación porque tienes la réplica de sus características psicográficas, el mundo será otro. Y esto estoy convencido que está por llegar muy pronto y que cambiará radicalmente lo que entendemos hoy por innovación. 100% de acuerdo, o sea, de hecho tuvimos un episodio donde hablamos de usuarios sintéticos, que es algo de lo que estás mencionando, que es una locura. Y ahí va la pregunta, nosotros nos dedicamos desde Innovators a transformar el proceso de innovación con inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que la inteligencia artificial va a transformar este proceso de crear y capturar valor en las organizaciones? Bueno, la más obvia, tengo un proyecto ahora que va de esto, se va de intentar entender estos impactos, o sea que dentro de unas semanas podría hablar de con más propiedad. Pero yo creo que hay varias cosas claras. Una es la capacidad de analizar grandes cantidades de información es obvia, es decir, que tú le das, por ejemplo, que sea, a un sistema de estos de centenares de estudios de mercado y te llega a alguna conclusión. Es decir, que me tienes que en ese sentido hay un avance en la posibilidad de manejar grandes cantidades de datos. Una. La segunda es la capacidad de proposición, o sea, que te puede proponer cosas. O sea, del análisis de las anomalías, que he dicho antes, o sea, de lo que no funciona, te pueden hacer propuestas. Yo he hecho algunos ejemplos con Claude o con ChatGPT bastante impresionantes, ¿eh? O sea, no hace falta ir a herramientas muy sofisticadas. O sea, te dice cosas que se podrían hacer. Y lo tercero es el diseño propiamente de soluciones. O sea, diseñame una mesa que haga no sé qué, ¿de acuerdo? O también he hecho pruebas del tipo, si me combinara con esta otra empresa, ¿qué producto podríamos hacer juntos? Yo soy esta empresa, esta es la otra, venga, mírate las dos y dime qué podríamos hacer conjuntamente. Y finalmente lo de las simulaciones que dices, yo creo que este es un campo tremendo, el de la simulación, no ya, podríamos decir, de industrial, sino una simulación, podríamos decir, más de servicios. O sea, ¿cómo puedes llegar a simular un servicio para un cliente a partir del contraste
con esas bases de millones de usuarios sintéticos. Yo creo que esto va a cambiar radicalmente lo que entendemos por innovación, y no quiere decir que se sustituya la imaginación o la intuición, pero, digamos, acelerará tremendamente el proceso. Para mí la gran cuestión está en si todos utilizan lo mismo, cómo diferenciarse. Pues si todos utilizan las mismas herramientas. Pero la verdad es que no todos van a utilizar las mismas herramientas, y yo veo que aquí habrá una competencia sobre cómo se utilizan esas herramientas. O sea, habrá empresas que serán muy buenas, es lo mismo que la tecnología, que hay empresas que son muy buenas utilizando cierta tecnología y otras que son muy malas, ¿no? Entonces no hay aquí como una única manera de hacerlo. Pues inteligencia artificial yo creo que cambiará el proceso de innovación, pero solo para aquellos que lo sepan utilizar. Y este know-how será definitivo. En la próxima década, cómo aprendes a utilizar estas herramientas para responder mejor al mercado al que te debes, este será la clave. Eso es lo que hacemos desde Pronto Typing, que ahí te compartió algo de eso. Y es lo que mencionas, es muy curioso. Es todo, si hay convergencia tecnológica, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, Claro. es los servicios, las personas, de cómo usan estas herramientas en la simbiosis humano, herramienta, experiencia, creatividad y la organización en el entorno que permita sacar esto adelante. Alfonso, últimas preguntas. ¿Está bien si nos pasamos unos minutos? No, sí, correcto. Listo. Cuéntanos un momento en el que te hayas sentido remando en Arequipe. Creo que en Barcelona no se llama Arequipe, es dulce de leche, como esto que es como... Sí, lo conozco. La pregunta, por tanto, ¿cuál es, perdona? Un momento en el que te hayas sentido remando en Arequipe. ¿Qué quiere decir remando en Arequipe en este contexto? El podcast se llama así, es porque el líder está tratando, pero es súper difícil de avanzar. Porque es muy denso y muy pegajoso. Vale, muy interesante. Pues, o sea, todos somos humanos y yo creo que hay que ser honesto y sincero, y, o sea, muchas veces se pasa mal, o sea, no hay más. Es decir, que podría decirte que, bueno, que desarrollas capacidades, pero bueno, la verdad es que en muchas ocasiones las dificultades son muy difíciles de superar y te tocan, y a veces te tocan de por vida, es así. Entonces, yo creo que por decir algo positivo, nada realmente, o muy pocas cosas son realmente para siempre, en el sentido de que no son resolubles, ¿no? Y yo creo que lo más importante es tener las personas a las que poder contrastar la situación en la que estás, ¿no? Es decir, a veces me he encontrado con situaciones complejas y hablas con gente que no encuentra en absoluto ningún problema, ¿no? O sea, que conocí a un empresario que lo había pasado por todo, o sea, se le había quebrado la empresa, había empezado otra, había vuelto a quebrar, o sea, es decir, que alguien que había estado en... ¿Te acuerdas? Bueno, tú eres muy joven, pero si eres un poco friki y has visto Blade Runner, hay aquella secuencia, ¿no?, en donde uno de los, digamos, humanoides, ¿no?, le dices que nosotros hemos estado en lugares del universo donde vosotros nunca vais a estar, ¿no? Entonces yo pienso que cada uno de nosotros debe tener alguien que haya estado en guerras de verdad y que te pueda ayudar a relativizar el momento en el que estás. Y eso es muy fácil de decir, pero creo que es de gran utilidad. En ese sentido, pienso que muchas personas con gran experiencia profesional tienen una responsabilidad, como la que me he sentido yo ahora hablando contigo, ¿no?, de transmitir lo que saben. Es decir, y más en situaciones de dificultad. Es decir, cuando alguien está desesperado, ayuda mucho el que alguien que haya podido estar previamente desesperado le diga al final cómo acabó la película, ¿no? Aunque te desvelen aquí el final, ¿no? Creo que cuando me he encontrado en una situación complicada, pues encontrar a alguien que había estado en eso y me lo ha podido relativizar me ha ayudado mucho. Es un gran consejo. Alfonso, ¿qué estás leyendo en este momento? Pues estoy leyendo una historia de los libros, o sea, una historia de en qué consiste el concepto libro a lo largo de la historia, algo que me pareció muy interesante. Y he leído un par de libritos. Uno lo he releído, de hecho lo comenté en el podcast, en el post, perdona, de Edges, que es un libro sobre los tiranos, o sea, por qué a lo largo de la historia aparece un tirano. Es un libro fantástico de un profesor de Harvard, y que lo hace a partir del análisis de Shakespeare. O sea, en todas las obras de Shakespeare hay un tirano, casi todas. Entonces, él se pregunta cómo puede ser que una sociedad de humanos normales acabe teniendo un tirano, cosa que interesa mucho desde el punto de vista político actual, ¿eh? Y entonces he leído este libro y he leído otro que es, bueno, ¿y cómo se hace para cargarse a los tiranos, ¿no? ¿Cómo se hace para
digamos, hacer que los tiranos desaparezcan. Es algo que me preocupa mucho porque creo que hay digamos, el mundo está enloqueciendo en el sentido de querer imponer, ¿no?, las ideas unos a otros, cuando la única forma de poder sobrevivir como especie es desde la colaboración y más exactamente desde el diálogo, ¿no? Entonces, claro, el antidiálogo es lo que persigue un tirano y lamentablemente hay demasiados tiranos y aspirantes a tiranos en el mundo. Y más en un mundo de tecnología. Tuvimos también acá un capítulo hablando de Nexus y habla de los impactos políticos de qué puede pasar en un mundo de inteligencia artificial donde las realidades ya son intersubjetivas y no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Es muy, muy interesante. ¿Cómo se llama el libro de los tiranos? Me interesa. Se llama Tirano. Es que no lo tengo aquí ahora. Se llama Tirano, pero si lo buscas en internet, está traducido al castellano por una editorial que se llama Alfabeto. Mira, el autor, me lo tengo aquí ahora, el autor se llama, te lo digo, está traducido al castellano, es Stephen Greenblatt. Green de verde, Greenblatt, B-L-A-T-T, Stephen Greenblatt. En castellano se llama El tirano, Shakespeare en la política, y en inglés se llama Tyrant o algo así, y el autor es lo mismo, es Stephen Greenblatt. Te encantará, porque es un libro súper bien escrito sobre lo que podemos aprender de las obras de Shakespeare en clave de cómo funcionamos los humanos en la política. Es alucinante, es fascinante. Pequeño librito, bueno, es un libro pequeñito, pero realmente... Bueno. No importa, lo bueno de estas conversaciones es que tengo mi lista de lectura, así me puedo decir muchas cosas que no leer y leer muchas que sí me recomiendan personas que admiro. Y Alfonso, para terminar, cuéntanos de qué es lo que más te sientes, de lo que más orgulloso te sientes en tu vida. Pues de mis hijos, ninguna duda. No, en mi caso yo creo que tengo la satisfacción de que yo tengo 3 hijos, y ya son mayores, y que cada uno pues creo que ha encontrado o está en vías de encontrar lo que le gusta, y yo creo que en un mundo tan complejo como el que estamos y con tantas personas desorientadas, ¿no?, y con tantas familias con hijos con muchos problemas, poder vivir que tus hijos tienen, digamos, una visión, yo diría, positiva de la vida y que tienen muy claro que hay que ayudar a los demás y que al final se trata de dar valor a las cosas importantes de la vida, creo que es lo mejor. O sea, en ese sentido, creo que es lo mejor que hemos hecho. Pues ojalá mis papás digan lo mismo. Alfonso, agradecerte de verdad por el tiempo, por la conversación. Yo soy muy privilegiado de poder generar estas conversaciones y aprender directamente para que otras personas, seguramente muchos de la audiencia ya te conocían, seguramente muchos otros no, pero por lo menos van a ir a ver lo que has hecho, lo que haces todo el tiempo con Edgers. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues ahora la manera más fácil de seguir lo que hacemos es en el grupo de Edgers en LinkedIn. O sea, tú vas a LinkedIn, pones Edgers, ahí está. Es un grupo ahora de unas 2.000 personas, pero es digamos, el único lugar en el que ahora estamos explicando cosas. Porque aparte sigo haciendo cosas, sigo escribiendo libros y tal y cual, pero el lugar más fácil donde encontrar y también está en mi página web, pero que es alfonsocoronella.com, pero yo creo que si quieren ver cada semana algo relativo sobre todo al tema de Edgers, es el espacio de Edgers en LinkedIn. Bueno, excelente para todos. Si les gustó esta conversación, vayan a LinkedIn, le mandan un mensaje a Alfonso agradeciéndole, diciéndole gracias por estas perspectivas. Compartan este podcast con los posibles Edgers de su organización. Algunas consultoras acá les llaman ovejas negras. A mí me gusta Edgers, me gusta mucho el concepto de los atributos, y también con sus managers y demás para que podamos empezar o a seguir siendo más conscientes de ese proceso de cambio. Alfonso, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Gracias a todos. Bueno, ahí lo tienen, un episodio más de Remando en Arequipe con nuestro segundo invitado internacional, también de Barcelona, un gran mentor, profesor, y nos vemos en un siguiente capítulo.